Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Semana Internacional del Diseño, particularmente dentro de la Semana Internacional del Diseño, al coloquio de investigación y desarrollo en el diseño latino. Estamos en la Comisión 18, que es la que da comienzo a la línea de investigación, epistemología y diseño, con este trabajo que se llama Articulación entre el diseño, la ciencia, el arte y la tecnología, dirigido por la doctora Roxana Hinault, a quien ya mismo le doy espacio como para que nos diga cómo surgió. Roxana, bienvenida, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí estar acá. Agradezco mucho también por el espacio. Efectivamente, mi idea para iniciar este encuentro es comentar un poquito cómo surgió el tema. Es una temática que abordamos en el seminario del doctorado de la Universidad de Palermo, en el que surgió como disparador un trabajo de Rich Gold, que lo voy a poner en pantalla para ilustrar un poquito la idea del tema, que como bien señaló Roberto, pone en debate, pone en discusión, en reflexión, 4 campos para tematizar especialmente y focalizadamente el asunto del diseño, pero en diálogo con estas fronteras problemáticas, donde todavía la cuestión de cómo se delimita ese campo sigue siendo asunto de importantes reflexiones epistemológicas y que tienen consecuencias, por ejemplo, en el campo de la metodología y la investigación en diseño. Y fue muy inspirador esta imagen y estas reflexiones del propio Rich Gold, cuando él comenta que a lo largo de su vida profesional se vio llevado a usar estas 4 gorras que remiten a los distintos campos que ponemos en discusión en el espacio del encuentro de hoy, pero también en la publicación que lo motiva este espacio, donde él protagonizaba la actividad del artista, del científico, del diseñador y del ingeniero. Y con esta figura de las gorras, la idea de que en esas prácticas profesionales, en ocasiones, se ponía una y se sacaba otra, o cuando no, tenía que usar simultáneamente 2 o más de estas gorras. Sin duda es muy ingeniosa la imagen y además muy próxima seguramente a la práctica profesional de muchos y muchas personas vinculadas a cualquiera de estos campos y obviamente en particular al campo del diseño. Y desde ahí pusimos en debate y en reflexión y nos propusimos, como trabajo del seminario y como parte de la reflexión también por la que convocamos a este texto y a esta construcción colectiva y al encuentro de hoy, qué consecuencias se siguen a la hora de fijar fronteras, como dije hace un momento, en cada uno de estos campos, y si esas fronteras son genuinas, son revisables, son porosas. No voy a extenderme por cuestiones de tiempo más allá de estas pinceladas generales, pero como ustedes ven ahora en pantalla, el propio Rich Gold hace algunas consideraciones a partir de las cuales mantiene la tesis de las fronteras. Obviamente que hay otras voces y otras tesis que ponen en debate esta idea de compartimentos en función de la manera en que se trabaja en cada uno de estos campos, en los fines que se persiguen. Yo misma en mi escrito defiendo la idea de los criterios para diferenciarlos, más allá de los múltiples y sensatos comunes denominadores que se pueden encontrar entre todos ellos. Insisto, no voy a entrar en el detalle de cada uno de estos asuntos, pero creo que los textos que conforman el cuaderno que estamos comentando y la convocatoria al encuentro de hoy es dar elementos que rodeen más próxima o más distantemente, de manera más focal o aledaña, esta problemática de cómo se delimita, en particular, por razones obvias, para nosotros el foco está puesto en el diseño, pero desde ahí su diálogo, su entrecruzamiento, su solapamiento o su distinción, según se entiendan, con el arte, la famosa discusión diseño y arte, diseño y ciencia y diseño e ingeniería. A mi juicio hay muchos elementos para mantener las diferencias,
a pesar de los muchos otros que autorizan a hablar de comunes denominadores epistemológicos e incluso desde el punto de vista de la praxis de estos distintos asuntos y campos. Bueno, no sé creo que ya estoy sobre el tiempo porque tenemos muy escaso tiempo, dado que afortunadamente hemos convocado a muchos colegas y personas interesadas en debatir este asunto. Así que me parece que dejo la palabra a quien siga según vos indiques, Roberto. Muchas gracias, Roxana. Bueno, en principio, en el chat tenemos algunas participaciones. Normalmente son saludos en principio, pero si quisieras ir tomando nota como para hacer el cierre final, Exacto, no lo bienvenido. dije, pero invitamos entonces, lo digo ahora, que todos los comentarios, aportes, consideraciones que deseen hacer las vayan volcando en el chat, así tenemos reservado un espacio para atender esos comentarios y eventualmente también motivar preguntas o ampliar el diálogo que vaya surgiendo en las exposiciones. Bueno, como había dicho al principio, tenemos una alteración en el orden por un pedido especial del doctor Russo, que tiene un compromiso a las 7 de la tarde, con lo cual le damos el espacio al doctor Eduardo Russo con su tema Epistemología del diseño y ficción fantástica desde el sur, Ais Boas Maneiras, los buenos modales, de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Bien. No sé si me están viendo a mí o están viendo la imagen que estaba recién viendo en la computadora. Te estamos viendo, Me tendrías que están viendo a compartir mí. la Bueno, imagen. bueno, les agradezco este cambio que han podido hacer porque yo los voy a acompañar hasta las 7 menos 10 aproximadamente. Después tengo una clase de seminario que, bueno, estas circunstancias a veces apretan un poco la agenda y no puedo quedarme toda la sesión. Pero de todas maneras, me interesaría compartir con ustedes la imagen que estaba viendo en mi computadora y que voy ahora a poner, que es el disparador del artículo y que además está justamente en la publicación. La están viendo ahora sí, ¿no es cierto? Estamos viendo una imagen emblemática de la película que trabajo en ese artículo, llamada Las Buenas Maneras, una película brasileña del año 2017, dirigida por Marco Dutra y Juliana Rojas. Son dos realizadores jóvenes brasileños. Y es una película difícil de definir, como es difícil de definir lo que estamos viendo aquí, en ese entrelazamiento de manos. Estamos viendo una mano humana, una mujer negra con rasgos evidentemente de ser una mano trabajadora porque está con algunos restos de esmalte de uñas que han estado ahí muy deteriorados en términos de distinto tipo de actividades, y otra extraña mano que es una mezcla de mano y de garra porque pertenece a un niño lobo. Esto es una película de cine fantástico filmada en un terreno fronterizo de lo que podríamos llamar un encuentro transgenérico entre el cine fantástico, el cine de terror, el cuento de hadas para adultos, la tradición del melodrama latinoamericana que es tan poderosa y que pertenece también a un caso que me resultó especialmente atractivo para trabajar en la convocatoria de esta publicación, de lo que se llama diseño ficción, así como hablamos de ciencia ficción con una traducción aproximada del inglés science fiction. El término de science fiction en la última década ha caracterizado en el campo de lo cinematográfico, no solamente en el cine, sino en el cinematográfico, cuestiones que tienen que ver con la creación de ficciones por medio de intervención muy, pero muy intensiva de especialidades de diseño. Esto es, se trata de mundos imaginados, que en este caso en particular, siendo una película brasileña, también me interesó poder trabajarla desde la perspectiva de lo que podemos llamar una epistemología, que tanto afecta a lo político como a lo social, como a la producción artística del diseño, que se ha congregado en torno a la terminología de epistemologías del sur, propuesta por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. En este caso, esta película, que no voy a entrar a describir ni siquiera una breve sinopsis porque sería bastante complicado, es una película de hombres lobo, pero en realidad de lo que se trata aquí es de un niño lobo, que es criado por
una mujer después de haber sido parido por otra mujer, y transcurre en una San Paulo que por un lado remite de una manera inequívoca a la San Paulo real, pero también una ciudad soñada, imaginada, que se desarrolla en términos que, bueno, de hecho la misma ficción no proviene de una historia original propuesta en otro tipo de soporte, sino que proviene de un sueño de uno de sus realizadores, de Dutra. Y esta película intensivamente trabaja de punta a punta, generando espacios, tanto espacios urbanos como espacios de interiores arquitectónicos, como también diseñando esta, bueno, aquí en esta imagen emblemática que ha sido la imagen de promoción de la película en toda la difusión internacional que ha tenido en festivales y en estrenos también de los últimos años, el diseño de la criatura. Una criatura especialmente interesante para poder diseccionar en términos analíticos, porque implica, bueno, retomar la vieja tradición del hombre lobo, que pertenece de una manera muy poderosa a la tradición luso-brasileña, también con unas cuantas ramificaciones más al sur del continente, en el caso particular argentino. Digamos, siendo argentino no podemos ignorar que esto ha sido abordado de una manera imborrable por el cine nacional en la película de Leonardo Fabio, Nazareno Cruz y el Lobo. Si bien los hombres lobo no pertenecen actualmente a lo que uno podría decir, bueno, la rama predominante de lo monstruoso contemporáneo, tienen un linaje realmente atractivo, y en este caso particular me permití desarrollar no solamente las formas en que los espacios y el diseño de criatura intervienen en la forma digamos, de articulación entre arte y diseño en la película, sino también en cuanto al delineamiento y el esbozo de cierto tipo de desafío a lo que Boaventura de Sousa Santos llama líneas abismales, como líneas que marcan zonas de inclusión y de exclusión, que en este caso particular tienen que ver con la delimitación entre lo humano y lo no humano, por un lado lo humano y lo animal, y lo humano y lo monstruoso. En Un este caso, minuto, Eduardo. ¿sí? Perdón. Un minuto para cerrar, Eduardo. Sí. En este caso en particular, lo que estamos viendo acá en ese entrelazamiento de manos es ni más ni menos que Neto puede establecer una forma de rebalsamiento de esas líneas abismales en torno a una cierta forma de conclusión de esta ficción que pertenece al campo de lo que podríamos llamar cierto tipo de reflexión en acción, que de alguna manera u otra incorpora un punto de partida interesante que es también acompañado por otras ficciones de los últimos años en el cine latinoamericano, que no dejan de lado las políticas del realismo, pero sí plantean otras formas de integrar las tradiciones de lo fantástico, pero desde un ángulo localizado fuertemente en el imaginario del sur. Simplemente eso, bueno, y una invitación a leer el artículo. Gracias. Muchas gracias a vos, Eduardo. Y ahora sí recuperamos el orden real, y en segundo término van a estar Jorge Andrés Rodríguez Acevedo y Laura Hurtado Gómez del Instituto Universitario Pascual Bravo, Medellín, Colombia, con su artículo Convergencias entre diseño, ingeniería, ciencia y arte. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Estamos muy contentos de estar en este espacio con ustedes. Nosotros somos estudiantes, somos doctorandos del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo, y acudimos a esta invitación que nos hizo la doctora Roxana para publicar pues dentro de esa revista. Entonces, Jorge y yo lo que hicimos a partir de ese gráfico o de ese catalizador de Rich Gold fue cuestionarnos y preguntarnos cómo pueden convergir el diseño, la ingeniería, la ciencia y el arte, y cómo podríamos nosotros entonces también ejemplificar estas relaciones, ¿cierto? Entonces, que si bien cuando hablamos de ciencia, pensamos en ciencias duras o pensamos en algo que está aislado y que no tiene tanta relación con el diseño. Por el contrario, la cultura, el diseño también ha irrumpido dentro de la ciencia y que están muy conectadas, que ahí también podemos pensar un poco en lo que habla Bruno Latour desde la coproducción, en donde todos nos asociamos pues con diferentes
campos del conocimiento y que entonces a partir de esa convergencia pudiéramos empezar a ejemplificar o a pensar cómo este método científico se puede ver permeado por el diseño, por el arte, por la ciencia y la ingeniería. Entonces los dejo con mi compañero Jorge. Bueno, muy buenas tardes también. Aprovecho para saludarlos, a la doctora Roxana, y parte de este trabajo es como nosotros vimos, cómo se empiezan a desdibujar ciertos elementos respecto a todas las disciplinas que hemos hablado. Algo muy importante y bastante fascinante que nos permitió la asignatura es empezar a ver el diseño más allá de una disciplina, teniendo también un método científico en la investigación. Nos permite explorar sobre autores bastante, digamos, potentes que han debatido esto y nos abre mucho el campo, que fue algo de lo que me sentí muy orgulloso de pertenecer al doctorado, porque empezamos a ver cómo empiezan a entablarse otras dimensiones epistemológicas y empiezan a vincularse todas las disciplinas en ese aspecto, donde la racionalidad de la ciencia no tenía que ver con fórmulas algorítmicas ni concepciones neopositivistas, sino que consistía más en un, digamos, paradigma alternativo, como lo mencionaba Kuhn. Entonces eso nos permitió bastante entender que una epistemología del diseño mezclada con una filosofía de la ciencia empezaba a tener varias variables y sobre todo que la historia nos muestra que el arte, la ingeniería, el diseño vienen vinculados en una estrecha relación de interdisciplinaridad. Entonces nos deja como una serie de concepciones y una serie de reflexiones que para nosotros fue sumamente gratificante y que nos puede dar como un pequeño resumen donde la ciencia no depende solamente de esos elementos algorítmicos, sino que también depende de esas concepciones metafísicas, en un buen término más filosóficas, pero en este caso serían creativas. El método hipotético deductivo no falsa con exactitud ni corrobora con exactitud, solo se basan hipótesis fiables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a partir del diseño también podemos contribuir, porque lo que es hoy puede que no sea mañana o viceversa. Entonces esto aporta una gran delimitación y un gran elemento a lo que nosotros podemos converger. También los datos de la ciencia dependen del paradigma del que los esté interpretando, algo que nos hace bastante, digamos, hueco, aglomeración en ese momento. También tenemos un aporte que muchos de los elementos y los descubrimientos se han basado también en, digamos, el dibujo y el diseño o el arte, cuando son herramientas por el momento representativas, pero son herramientas realmente importantísimas. Un minuto, Jorge, un minuto para terminar. Muy bien, por ejemplo, el momento atómico surge desde la Grecia con esta gente de Isidoro, Demócrito, Aristarco, y es muy similar al modelo de Newton, y esto se basó en una representación gráfica. Por último, para concluir, me gustaría por acá tener una frase que no es ni siquiera de ninguno de nuestro campo, pero que habla mucho de esto. La Madre Teresa de Calcuta dijo: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, como gran reflexión, quisiera ver esa multiplicidad de saberes que podemos aportar referente a todos los campos y compartir esas experiencias para hacer un mundo más enriquecedor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Laura, Jorge. Vamos a seguir entonces con las hermanas Tripaldi Proaño de la Universidad de la SUAY, Cuenca, Ecuador, con su artículo El diseño como emergente de los conflictos y relaciones entre el arte y la técnica. Adelante. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Nuestra propuesta presenta algunos discursos históricos sobre el tema y concluye con una reflexión teórica que busca evidenciar la relación interdisciplinaria que el diseño establece con diferentes campos. El surgimiento del diseño como disciplina se constituye en una emergencia en el sentido más contemporáneo del término. Maldonado en 1958 cita que el factor estético constituye meramente un factor entre muchos otros con los que el diseñador puede operar, superando el debate de si el diseño es arte o no y situándolo como un nuevo saber. A partir de este momento, aparecen escritos importantes en cuanto a las relaciones diseño, arte y técnica. En 1949, Porset expone que la producción industrial y la artesanal, así como las llamadas artes mayores y menores, se equiparan en importancia.
Asimismo, Maldonado criticó el intento persistente de establecer jerarquía entre las formas creadas por el arte y las creadas desde la mecánica, y defiende que ambas poseen una dignidad igual. En 1964, Maldonado evidencia que las obras de arte y los objetos de diseño cumplen diferentes objetivos, lo que implica una independencia disciplinar donde además el diseño desafía las clasificaciones clásicas de la ciencia. En el mismo año, Bonsiepe sostiene la necesidad de que la disciplina se defienda de la ciencia y el arte, ya que considera que se intenta reducir al diseño a ser un subordinado de estas dos. Algunos años más tarde, en 1982, definirá el diseño como una disciplina blanda con características de rigurosidad, las mismas que lo ponen en analogía con las ciencias exactas. Por otro lado, Buchanan en 1985 desplaza la atención hacia la comunicación en la informática. En ese sentido, también Maldonado manifiesta que el diseño y estas nuevas ciencias y tecnologías desencadenan una transformación en la morfología y la tipología de los productos. Margolin, en el año 2000, propone que la tecnología ha contribuido a definir límites entre el diseño y el arte. Ideas similares se encuentran en Bonsiepe y Maldonado, quienes ponen en evidencia que todo avance tecnológico toma forma y puede manifestarse gracias a la labor del diseño, que se constituye en un vehículo de relación a través del cual el conocimiento de otras disciplinas, como la técnica, pueden visibilizarse en los productos diseñados. En el recorrido histórico presentado en el texto, se evidencia cómo el diseño pasa por una serie de fases en cuanto a las relaciones y conflictos con otras disciplinas. En la fase 1 o el protodiseño, la relación se establece como un diálogo entre arte y técnica, las cuales se juntan para generar objetos nuevos. En la fase 2, en la época del Werkbund, de Stigil, Bauhaus, Butemas, las relaciones permiten un cierto nivel de academización. Aquí se suma la arquitectura, que contribuye a la consolidación del emergente. En la fase 3, en la Escuela de Ulm, se mantienen las relaciones previas y se introduce el discurso del método científico. En esta fase emerge el diseño como disciplina proyectual. Actualmente, en la fase 4 se intensifican las relaciones con otros saberes, comunicación, psicología, semiótica, entre otros, y este continuo proceso de relacionamiento deviene en una de las cualidades inherentes del diseño. En esta fase se evidencian relaciones de diferente orden, temporalidad, duración, carácter y profundidad con las otras disciplinas. De esta manera se pueden identificar relaciones de primero, segundo y tercer orden. Las relaciones de primer orden son aquellas que posibilitaron la emergencia de la disciplina. Se estabilizaron a nivel epistémico y teórico, son de carácter sumativo, no excluyentes e irrenunciables, ya que son parte de la esencia disciplinar. Las relaciones de segundo orden se establecen a nivel metodológico y permiten la labor de diseño contribuyendo con enfoques diversos, como el marketing, la publicidad, la psicología, la antropología, entre otras. Son relaciones sumativas a las primeras y enriquecen la disciplina, dándole mayor eficiencia, adaptabilidad y crecimiento. No tienen el carácter de irrenunciables, pero algunas de ellas podrían llegar a convertirse en relaciones de primer orden. Finalmente, están las relaciones de tercer orden, que son propias de cada proyecto y son circunstanciales. Se activan en función del ámbito en el cual el diseño va a actuar puntualmente y la problemática abordada en el proyecto. Estas se suman a las dos anteriores, pero tienen un carácter temporal, ya que responden a las especificidades del proyecto. Un minuto para redondear. Gracias. En conclusión, el diseño no es la suma del arte y la técnica, es un emergente de estos. Tampoco es una acumulación de disciplinas y saberes, sino que se apropia temporalmente de ellos sin perder su naturaleza disciplinar. El diseño es un saber coordinador de otros saberes. Establece procesos interdisciplinarios que posibilitan su accionar en la realidad, y sus productos son testimonios de estas interrelaciones a manera de amalgamas formales, técnicas, funcionales, estéticas e interpretativas de estos proyectos. Muchas gracias. Esperamos que puedan disfrutar de la lectura y sería lindo establecer un diálogo con todos ustedes sobre estas temáticas. Gracias. Gracias a ustedes y así lo haremos hacia el final, porque estoy sorprendido con el cumplimiento riguroso de los 5 minutos de cada uno de ustedes. Muy bien, felicitaciones a todos. Le damos el espacio ahora a la doctora Ana Cravino de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Buenos Aires con su artículo Notas para una epistemología del diseño. Ana, adelante. Bueno, el objetivo del trabajo es fundamentalmente, como su nombre indica, contribuir hacia una epistemología del diseño.
Decimos una debido a que no hay la epistemología, una que abarque todas las miradas, sino que aportamos hacia una sola, una posible, hay muchas más. Coincidimos con Nigel Cross respecto a que el diseño tiene una cultura propia, intelectual y práctica. También coincidimos con la cuarta posición de Doberti, que diferencia las prácticas proyectuales del arte, la tecnología y la ciencia. Coincidimos también con Sarkis respecto a la producción poética del conocimiento en las disciplinas proyectuales, entendiendo por poiesis todo proceso creativo, diferenciando lo que Aristóteles llama praxis, teniendo en cuenta que la praxis, la finalidad de la praxis es la propia acción que se lleva a cabo. Retomamos lo que dice Christopher Freiling cuando habla de investigación sobre el arte, investigación para el arte, investigación a través del arte. Freiling habla del arte, pero podemos hacer esto extensivo al diseño. El primer tipo de investigación sobre el arte, toma como objeto de estudio los productos artísticos y de diseño y no diferencia demasiado de la reflexión sobre otras elaboraciones culturales. Aunque el enfoque elegido puede ser histórico, antropológico, sociológico y semiótico. El problema que puede tener esta mirada es que quede el objeto de estudio minimizado frente al aparato teórico y metodológico extradisciplinar. El segundo tipo de enfoque que plantea Freiling es la investigación para el arte. En la investigación para el arte tampoco hay demasiados obstáculos para que uno entienda de qué se trata, porque estamos hablando de las ciencias auxiliares del diseño. Entonces, sería aquello, todo tipo de conocimiento que se requiere para este diseño. Entonces, acá tomamos a Bordov, que dice que sería en todo caso una investigación aplicada, en sentido estricto. En este tipo de investigación, el arte no es tanto el objeto de investigación, sino su objetivo. Este tipo de búsqueda se realiza habitualmente de manera previa al desarrollo del proyecto, tanto por estudiantes como profesionales. Como su finalidad es ser útil al proyecto, no cumple las pautas de escritura de una investigación académica, de modo que muchas veces simplemente recopila datos, en lo sumo los interpreta o los procesa sistemáticamente. El primer tipo de investigación es asimilable por su carácter cualitativo al de ciencias sociales, y el segundo, por su modalidad cuantitativa o quanti-quali, es más parecida a la de las ciencias naturales, ¿sí? Aunque muchas veces no obtiene un conocimiento generalizable. El tercer tipo de investigación, lo que se llama investigación a través del arte, o que Borgov llama en el arte, es la que realmente obtiene conocimiento disciplinar durante y por medio de la práctica proyectual. Es el más controvertido de los tres y es sobre el que sitúan las definiciones de Sarkis, Doberti y Cross. En este punto retomamos el irrealismo filosófico de Nelson Goodman. Nelson Goodman nos desconcierta con su constructivismo irrealista al afirmar explícitamente que lo que hay consiste en lo que hacemos y que el mundo acaba disolviéndose en sus versiones. Para Goodman no hay lugar para lo natural, ¿sí? Y no se puede trazar ninguna frontera clara entre los rasgos del mundo que dependen del discurso y aquellos que no dependen de él. Como ha dicho, citándolo en las palabras de Goodman, en la práctica, por supuesto, trazamos la frontera donde queremos y la cambiamos tan a menudo como convenga a nuestros propósitos. Termina la cita. No hay clases naturales que existan dadas de antemano en un mundo por fuera de nosotros e independientemente de nosotros, a la espera que las descubramos, sino que hay clases relevantes que forman parte de nuestras versiones de mundo, las cuales obedecen a nuestros intereses. Ian Hacking va más allá y cuestiona con Dewey el dualismo entre pensar y hacer, y rechaza el primer Wittgenstein que establece una teoría representacional de la verdad, en el sentido que pensamiento, lenguaje y mundo deberían tener la misma forma. Un minuto, Ana. Un minuto. Voy terminando. Puesto que una oración verdadera solo es representación o copia del mundo. Entonces, retomamos también lo que dice Adolfo Corona Martínez, que dice que el diseñador inventa el objeto en el mismo acto de representarlo. Esto es, dibuja un objeto inexistente cada vez con más precisión. Entonces, nos interesa plantear este proceso poético, este acto creativo,
Entonces, una investigación a través del proyecto se asemeja más a una investigación tecnológica que a una científica. Mientras que la ciencia engendra saber, el diseño y la tecnología comparten la generación de un doble producto, el conocimiento y el artefacto. Ambos, conocimiento y artefacto, son lo que hay y son lo que hacemos. Indagar sobre el proceso poético de creación de artefactos y sobre los propios artefactos produce conocimiento. Y este conocimiento define la disciplina y a nosotros mismos. Gracias. Gracias a vos, Ana. Impecable el manejo del tiempo. Y bueno, nos vamos a crossover metodológico de investigación doctoral en diseño con instrumentos de la historia del arte de Alberto Martín Isidro. Martín no pudo estar presente, entonces nos envió un videíto para justamente hacerse con nosotros y contarnos de qué se trata su artículo. Me dan un segundito y ya lo estamos compartiendo. En el ámbito del diseño, si va al encuentro de los métodos de la historia del arte para el análisis tanto de las imágenes como de los objetos visuales del diseño. La historia del arte asumió una actitud epistemológica similar a partir de la década de los 70, asociado a un déclassement disciplinario, potenciando sus instrumentos de análisis y considerando novedosas perspectivas temáticas. Lo que lo hace propicio en el campo del diseño es la cercanía disciplinaria que comparten el diseño y la historia del arte. No obstante, hay que advertir que cada disciplina tiene sus propios intereses, enfoques, normas e historias, los cuales modelan su aspecto. De ello, resulta imprescindible en la transposición metódica hacer una adaptación a los intereses disciplinarios. La historia del arte tiene una larga tradición desde la perspectiva de sus métodos, inauguradas en el siglo XVI con el método biográfico de Vasari. Cada nuevo método ensaya las dimensiones interpretativas de la disciplina. Mencionaremos brevemente dichos métodos. El histórico interpretativo, condicionado por categorías estéticas de la tradición clásica de Winkelmann. El atribucionista, desarrollado por los Connoisseurs como Morelli. El positivista de Taine. El de la Kulturgeschichte o historia cultural de Burckhardt. El formalista con Riegel y Böllfling como sus portavoces. El iconográfico de Barbour y Panofsky. El de la historia social del arte, cuyos principales representantes son Hauser, Antal y Klingender. La sociología del arte de Frank Castell. Los de la New Art History, que introducen enfoques marxistas, feministas, semióticos, deconstructivos, históricos, como la École de Annales, psicoanalíticos, antropológicos, que someten a una profunda revisión a los métodos ya existentes de la historia del arte, incluso a la misma disciplina. Y finalmente, el de los estudios visuales o de la cultura visual. El panorama metódico se lo puede agrupar en 4 grandes abordajes, separados pero imbricados. 1. Indagación de fuentes escritas. 2. Investigación de los objetos artísticos utilizando técnicas visuales como el análisis estilístico. 3. Exploración del contexto social al que la obra pertenece. 4. Construcción y selección de sistemas para poner en relación a las manifestaciones artísticas con modelos de desarrollos a gran escala como ideologías y teorías del arte. No obstante, subrayo que los instrumentos metodológicos no están a disposición de los operadores en un ambiente neutro donde se los busca cuando se precisan para después devolverlos sin consecuencias. De cada método a utilizar es necesario conocer tanto las limitaciones de su alcance como los errores más frecuentes, saber adaptarlos sin forzarlos para la aplicación en un corpus de la investigación en cuestión, pero sobre todo hacer una lectura crítica y detenida no solo de sus fundamentos ideológicos, sino también de su posición histórica dentro del sistema disciplinar de donde surgen. A modo de ejemplo, articularemos en esta ocasión el método iconográfico al campo del diseño. Para la transposición, consideraremos un orden crítico sistemático de procedimientos a fin de lograr una migración adecuada y consciente del método, escapando de la actitud utilitarista y pragmática. Comenzamos con la comprensión de su estructura y sus críticas. Pasamos luego a un segundo momento heurístico para finalmente llegar a la fase de hermenéutica iconográfica. Esta última fase será la que comentaremos aquí en un ejemplo. Además, en el escrito se facilita una serie de pasos guía para que el diseñador pueda emprender el análisis iconográfico. Abordaremos como posible modelo la obra Life Table de Thiago Curioni, de 2017, haciendo foco
en la línea filogenética y en la imagen mental que evoca los polos masculino-femenino. Comenzaremos con una pequeña descripción inicial de la pieza, su imagen. Es una mesa que tiene forma cúbica y está recubierta por un material muelle de color fucsia. Luego confrontamos con un texto donde el autor describe la obra. Es una mesa lateral viva, revestida con una especie de líquen vivo e estabilizado, que no demanda ninguna mantención, ni agua, ni poda. Un apoyo de vidrio garantiza la perfecta utilidad de la pieza y se adapta a cualquier ambiente interno. Sus medidas son 50 por 50 por 40 centímetros. Para interpretarla, reconstruimos su línea filogenética. Tendremos en cuenta, por un lado, su forma cúbica que nos remite al minimalismo de la década del 60 y, por otro lado, el material muelle, blando y fucsia que evoca a la crítica post-minimal de la misma década. La poética del minimalismo introduce el cubo epistemológico, es decir, hay un compromiso con una teoría del conocimiento, con la inmediatez del objeto. Solo hay claridad, rigor conceptual, literalidad. Uno de sus rasgos estilísticos característicos son las formas geométricas simples, unitarias, formas predominantemente rectangulares y cúbicas. Como utiliza materiales industriales y se maneja con grandes dimensiones monolíticas, ocupando el espacio, proyectaba o evidenciaba masculinidad. La eccentric abstraction, movimiento postminimalista, sin renunciar a una sólida base formal, desvía al minimal hacia lo exótico, lo excéntrico, hacia el humor y la incongruencia, reivindicando que la obra de arte tiene los componentes vitalistas y sensuales. Aunque no busca vínculos literarios o metafóricos, hay asociaciones surrealistas, freudianas, cierta perversidad metafórica, velada estética de la obscenidad. Su imagen connota lo femenino, la crítica a la hegemonía masculina. En síntesis, Life Table se inserta dentro de la línea filogenética originada en el cubismo a principios del siglo XX, retomada tanto por el minimalismo como por su crítica postminimalista, y los artistas contemporáneos que continúan indagando la experiencia de este movimiento. La obra en cuestión se enmarca en los parámetros de la abstracción excéntrica, específicamente inspirada en la obra de Hans Haacke, Grace Cube, 1967, cuyas medidas son 76 por 76 por 76 centímetros. Su búsqueda se centra en la crítica a la hegemonía de lo masculino heteronormado, fundamentalmente con la utilización de un líquen muelle y fucsia sobre una base cúbica, la cual remite a una estructura primaria minimalista. El líquen hace el desvío de lo minimal hacia lo exótico y excéntrico, reivindicando una capacidad expresiva de carácter sensual y evocadora de asociaciones freudianas. Cabe destacar que en sus medidas, 50 por 50 por 40 centímetros, se observa un tema ergonómico propio del diseño para ser útil como mesa. Con este breve ejercicio, alentamos a los investigadores en diseños a una utilización crítica de los métodos de la historia del arte y así hacer el crossover metodológico propuesto. Muchas gracias. Bueno, nos robó un minuto, digamos, pero bueno, lo perdonamos. Voy a salir de compartir y vamos a seguir entonces con justamente la doctora Adriana Dormas, que fue quien utilizó esta imagen en la primera participación que tuvimos el año pasado en el seminario de estudios avanzados en diseño que dirige la doctora Navía, también presente, Navía Pereira de Andrade, y su servidor Roberto Céspedes. Se trata del artículo Diseño, arte brasileño, reverberaciones y transgresiones que provocan imaginación en el objeto. Adelante, Adriana. Adriana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Bom, então eu vou falar sobre o contexto do design e arte. E o contexto do design e arte sintetiza a interseção da arte com o design, onde nenhum conceito precisa ser rígido. Isso cria um campo de tensões e de inquietude, onde os contornos são intencionalmente borrados. Eu apresento o trabalho de Juliana Vasconcelos e de Matheus Barreto. Ele traz agregado às peças,
com a produção em escalas reduzidas, únicas, com peças numeradas e assinadas. Isto é, sua produção não se baseia na cultura industrial, e sim em experiências que transcendem os limites impostos pela produção industrial. Na perspectiva do design arte, pode-se alegar que o design encontra um terreno muito fecundo para criar objetos que sejam interpretados, ao menos em parte, como arte. Melhor dizendo, o design arte faz com que o processo projetual apresente uma ambiguidade nos objetos. A gente se pergunta, é cadeira ou é escultura? Dentro desse raciocínio, a gente pode afirmar que séries limitadas, peças únicas on-off, conseguem deleitar colecionadores e marchands de museus e galerias do mundo inteiro. Portanto, o ato de sentar nessas peças híbridas não é primordial e não se finda apenas nas relações ergonômicas e funcionais. Ou seja, o primordial são as sensações que essas peças despertam, pela sua aproximação com a esfera da arte. Um dos exemplos é a cadeira Jacarandá, que foi confeccionada em 2019 para a Galeria Legado Arte, uma galeria de São Paulo. Ela é executada em peça única, em madeira maciça, originária de uma porta de jacarandá antiga, com assento em fios de algodão. É importante destacar aqui, de observar o uso dessa madeira, que é rara e valiosa, e é uma espécie que se enquadra no nível de vulnerabilidade, correndo alto risco de extinção. E nesse trabalho em especial, o conceito e a linguagem alcançam uma grande sofisticação. Os designers conseguem idealizar uma peça muito escultural, e tudo isso dá um caráter único e exclusivo à cadeira. Já a poltrona galho possui uma estrutura em bronze patinado, com estofamento em couro, e ela foi confeccionada em 2017 para a Galeria Nilufar, de Milão. O seu desenho se originou de um galho de árvore do Cerrado. O Cerrado é um bioma extenso que se localiza na região central do Brasil. E a poltrona usa esse galho como molde para reproduzir as texturas dessa espécie nativa do Cerrado. Portanto, o objetivo dessas peças, elencadas dentro do design arte, não é somente produzir objetos, mas é, sobretudo, produzir cultura e linguagem. Qualidade, desenho exclusivo, tecnologia, mais um trabalho precioso de artesanato, são características que distinguem os trabalhos destes dois designers. E a força desse deslocamento do design para a arte provoca o espectador a sair do lugar comum, produzindo novas experiências sensoriais. E a gente pode reconhecer que o design arte é uma vertente do design na qual o designer faz grandes experimentações, inúmeras experimentações, sejam elas materiais, conceituais ou até estéticas. Neste caso, pode-se perceber como os designers envolvidos na produção autoral, eles mantêm um grau de autonomia e criam seus próprios valores e princípios de projetação. Então, peças concebidas dentro dessa categoria demonstram com clareza a visão do design, com sua linguagem própria, e com isso os designers são capazes de expressar a essência criativa do autor, atingindo um caráter muito cultural. Um minuto, Adriana, um minuto. Tá certo, eu já estou finalizando. Portanto, quando o projeto e a experiência adentram um campo do design, é para provocar relações. E muitas vezes o resultado é um exercício onde são obtidos resultados impactantes. Eu agradeço a todos pela oportunidade e um grande abraço a todos. Gracias a vos, Adriana, y continuamos entonces. Perdón que me perdí, aquí estamos nuevamente, seguimos en Brasil con Angélica Adverse.
que nos presenta su título Estrategias para la resistencia de artefactos políticos por Suzu Ángel, testimonio y crítica en la relación entre moda, arte e diseño. Adelante, Angélica. Muito obrigada, professor Roberto. Agradeço também a Ana Bia, que está presente, pelo convite. Eu vou pedir licença para compartilhar uma imagem, bem rápido. Opa. Bom, o meu trabalho é, na verdade, uma homenagem e uma memorização à estilista brasileira Suzu Angel, que esse ano complementam 100 anos do seu nascimento, e essa peça ela também faz um aniversário esse ano, são 50 anos de criação do vestido anjo. Bom, o meu projeto de pesquisa, ele integra um grupo aqui no Brasil, que se chama Minas Mundo, que é uma tentativa de pensarmos os criativos, dentre eles artistas, designers, escritores, em torno do cosmopolitismo. Bom, eu escolhi a Suzu Angel para pensar a relação entre arte, design e moda, porque o seu trabalho, nesse momento, ele insere na instância do projeto a ideia do agonismo, ou seja, um artefato político que se coloca dentro de uma condição narrativa para protestar no espaço público sobre algum aspecto social. Bom, então eu vou ler rapidamente parte da pesquisa e gostaria que vocês depois acessassem o artigo para compreender um pouco mais dessa história. Nos anos 70, a América Latina vivenciou um sombrio período pelos regimes repressores. No Brasil, a ditadura subordinou designers e artistas às forças da repressão. A pesquisa que apresento é uma homenagem ao centenário da designer brasileira que lutou bravamente pelo direito à informação. Seu nome é Suzu Angel. Ela atuou contra a ditadura brasileira devido ao assassinato do seu filho Stuart Angel, em maio de 1971. Ainda que intuitivamente, Suzu Angel dizia propor um novo perfil para o projeto em design no Brasil, momento em que ainda a moda brasileira era apresentada sob o signo do estilismo. Suzu Angel adotou uma estratégia de resistência a partir de suas criações, introduzindo o agonismo em sua narrativa. Os vestidos que antes apresentavam flores iniciaram, a partir de então, uma narrativa de denúncia, conduzindo o processo de criação em design para o espaço político. O vestido anjo, que eu vos apresento, criado em 1971, representa uma parte da nossa história política. Além disso, esse artefato torna-se uma alegoria para pensar a relação entre poder e violência. Trata-se, na verdade, de analisar como o poder muitas vezes é superposto à noção de direito. Nesse caso em particular, o poder retira de Suzu Angel, no caso uma mãe, o direito de sepultar o corpo de seu filho assassinado pela própria ditadura militar brasileira. É nesse sentido que há uma dinâmica de constituição no qual o design se encontra com a moda e se encontra com a arte. Por quê? A partir do agonismo, há uma constituição da crítica do poder sem forma, no momento em que esse design analisa o poder da vida e da morte sobre o cidadão. Algo que podemos compreender contemporaneamente como design adverso, a partir da ideia de artefato político. O trabalho de Suzu Angel estetiza a força de oposição. A interação é, portanto, o input para desencadear as tensões do agonismo crítico. A contestação é clara, expressando uma situação de confronto.
É no âmbito desse processo de recepção que o projeto em design tangencia o núcleo das ações que podem estetizar os movimentos de contestação política. Em MUF, encontra-se a ideia de que o espaço público torna-se o lugar privilegiado para o confronto, e, portanto, seria a democratização que exigiria, nesse caso, o fomento de uma multiplicidade do conflito. O ato de projetar um produto voltado ao agonismo insere a moda numa instância voltada ao debate público. Em termos Angélica, Estou terminando. Em termos artísticos, o projeto desenvolvido por Zuzu Wendel explicita o plano político dessa ação estetizante. Por intermédio de uma intervenção gráfica no design de superfície, a realidade da ditadura brasileira é desvelada, criando uma narrativa gráfica a partir do qual o campo da moda acolherá um estilo atemporal. Então, é exatamente isso que eu apresento, a ideia de que há uma narrativa nesses desenhos que remonta à contestação do design adverso, introduzindo no campo do artefato a performatização do objeto. Agradeço, professor Roberto, pela oportunidade de apresentar esse trabalho essa noite. Somos nosotros los agradecidos, Angélica, y de Brasil nos vamos a Roma, con la presencia de Gustavo Stecher, que nos acerca a su artículo La articulación del diseño, arte, ciencia y tecnología en proyectos de identidad regional. Adelante, Gustavo. Bueno, una paradoja estar probablemente en la ciudad donde se articula más el arte y el diseño justo en este momento. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y por este tiempo. A mí una de las cosas que me pareció más interesante y por las cuales entré a trabajar sobre el tema es esta posibilidad digamos, de integración entre arte, ciencia, diseño y tecnología. En general siempre existió la discusión sobre la articulación entre arte y diseño, una discusión bastante zanjada, hoy día más encerrada en la inclusión del diseño en las carreras más de comunicación. Pero lo que más me interesa es este trabajo, como planteaba antes, de trabajar sobre los bordes, en las fronteras entre las disciplinas. Porque uno de los problemas que surgen en el tema que a mí me compete, que es en el diseño social y básicamente en el desarrollo de identidades regionales, es esta dificultad y esta complejidad en representar la diversidad cultural de una población. Quien mejor lleva adelante este tema, y es parte del trabajo, o quien tal vez más interesantemente lo plantea, es Guy Julier, en la cultura del diseño. Él plantea que el diseño es una disciplina que investiga esta interacción que existe entre los objetos de diseño, los diseñadores, los productores y los consumidores. Y ahí empiezan a trabajar todas estas disciplinas. Entonces, cree que uno de los puntos que más incluye es esto de incorporar entre los elementos el branding de lugares, además del concepto de los productos de diseño. Y en esta integración es donde trabajar esto de los bordes de las disciplinas, que la arquitectura lo trabaja muy profundamente, es algo que se estudia mucho, en el diseño siempre fueron mucho más limitadas las investigaciones. Y a partir de ahí me gustaba el tema de las paradojas, me pareció que esto genera varias paradojas en el desarrollo, y tomo como ejemplo, si los desarrollo en este artículo, las paradojas que plantea Mingoy, que son varias, pero tomo específicamente 3, porque el tema que tiene es la interacción de las disciplinas específicamente, y cómo esta interacción puede empezar a dejar de funcionar o puede funcionar mejor en el tiempo. En una plantea esto de ser especialmente igual. Uno de los problemas que hay cuando se aplica la misma metodología y se trata de generar una comunicación, digamos, diversa o diferente de la anterior, es que todas plantean la misma metodología y terminan pareciéndose así en el momento en que se quieren diferenciar. Esto sucede también en estos temas de integración. Esta primera paradoja la continúa con una segunda que plantea
un poco el tema más importante que es, por lo menos en el diseño social, que es la construcción de abajo hacia arriba. La construcción de las identidades regionales. ¿Cómo? Un minuto. Sí. Esta construcción de abajo hacia arriba genera una complicación que tiene que estar trabajada en integración con otras disciplinas, especialmente la tecnología y las ciencias sociales, porque necesita del trabajo de campo para poder reconocer dónde esta integración deja de funcionar en el tiempo. Y tal vez lo más interesante en el final, lo dejo para cerrar y para no excederme mucho en el tiempo, es que en el trabajo de identidades regionales, los elementos y los valores que hacen únicas a la ciudad y las presentan una imagen como identidad gráfica, es tratar de sobresalir de las otras ciudades, y en esta intención final siempre el conflicto se da en la falta de integración de las distintas áreas. Mismo problema que sucede en la conformación de las carreras originales, que lo plantea Leonor Arfuch, donde no existe integración de las distintas disciplinas, de estas 4 disciplinas específicamente, en la formación profesional ni en la práctica profesional. Bueno, muchas gracias. Pueden leer después el artículo y hacemos preguntas. Gracias a vos. Y es el turno de José Rafael Salguero Rosero, quien nos presenta percepción y recepción desde la mirada del diseñador gráfico. Relaciones dialécticas entre los enfoques perceptualista y semiótico. Adelante, Rafael. Bueno, un gusto saludarte, Roberto, un gusto saludar a los directos docentes de la Universidad de Palermo y también a todos quienes nos encontramos en esta sala. Efectivamente, estoy analizando este tema como punto de partida o como apoyo teórico dentro de mi tesis doctoral, donde estoy analizando la transformación de los discursos visuales en los emblemas. Teniendo como unidades de análisis a los emblemas, entonces se hizo necesario adentrarnos un poco al tema de la filosofía de la imagen para saber desde qué enfoque o cómo podemos conjuntar, como lo proponía el profesor Isodoro, a juntar metodologías que pueden venir desde el arte y metodologías que pueden ser un poco más afines al diseño. Como punto de partida o como elemento de análisis dentro del artículo, ustedes encontrarán también una imagen que es parte de los póster de una autora, de una artista visual y diseñadora, Luba Lukova, porque me llama mucho la atención su trabajo, y cuando la tuvimos por acá, por Ecuador, el punto de discusión también era precisamente si el trabajo de Luba era un trabajo de diseño o era un trabajo de arte. Estamos viendo uno de sus trabajos, dice Diversión en el Mar, que precisamente presenta a través de esta imagen, si se quiere decir así, una propuesta que tiene una función. Entonces, la mayoría de personas que se adscribían a la exposición preguntaban, bueno, ¿tenemos que mirar como una obra de arte o tenemos que mirar como una obra de diseño? Frente a esto, entonces, analizando un poco los textos, nos encontramos con un artículo de Roberto Rubio donde hace un análisis sobre el análisis de la filosofía de la imagen. Dentro de este análisis propuesto por Rubio, nos muestra 2 enfoques claramente definidos, ¿sí? El enfoque semiótico, que se acerca a la imagen, ¿sí? Se acerca a la imagen como si fuese un signo. Y analizando un poco más la literatura, nos encontramos también con la posición de Magariños de Morentín, que precisamente hace un análisis basándose en lo que él denomina semiótica de la imagen visual. Magariños hace una propuesta de análisis de la imagen también basada en el enfoque peirciano, y precisamente presenta las categorías de Peirce: cualisignos icónicos, la forma de las cualidades; sin signos icónicos, la forma de los existentes; legisignos icónicos, la forma de las normas. Y al frente está la imagen perceptual, que propone o que plantea que las imágenes no son signos, sino más bien las imágenes constituyen o se deben denominar percepciones sensibles. Esta propuesta, sí, esta propuesta teórica
nos ayuda o nos contribuye a nuestro trabajo de investigación para saber cómo vamos a enfrentarnos a nuestras unidades de análisis. Entonces, precisamente con base a estas posiciones teóricas, se trabajó unos instrumentos que nos permiten acercarnos, ¿sí? Nos permiten acercarnos a un análisis, digamos, no subjetivo, sino más bien apegados a ciertos criterios específicos desde estas dos visiones. Un minuto, Rafael. Un minuto. El enfoque perceptualista y el enfoque semiótico tienen ciertos encuentros en estos tres momentos, lo exhibitorio, la exhibición y lo exhibido, y luego de que tomamos esta determinación de analizar desde este punto de vista confrontativo entre lo perceptual y lo semiótico, ampliamos nuestro análisis semiótico precisamente aplicando una matriz propuesta por Magariños de Morentín, donde también nos permite acercarnos a las representaciones visuales o a las imágenes que están tomadas como unidades de estudio con todos estos indicadores. Entonces, si quieren profundizar un poquito estos instrumentos, pueden también acercarse al artículo que está en el cuaderno y también encontrar en estos dos enfoques un aporte para nuestros procesos de investigación. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, Rafael. Bueno, y de Ecuador nos vamos al Perú con el trabajo de Oscar Mas, de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, en Lima, Perú. Su artículo, Plataforma de Pensamiento y Acción, CITAD. Adelante, Oscar. Hola, Roberto. Qué gusto verlos. Hola, Roxana. Aquí compartiendo un rato con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Se ve y se escucha bien. Perfecto. Las interacciones entre las diversas disciplinas, entendiendo a la interacción como una relación de ida y de vuelta, en donde ambas se nutren, se definen, redefinen, y las fronteras disciplinares que cada vez son más difusas por esa constante, permanente reconfiguración a la cual los seres humanos están expuestos por la diversidad de situaciones volátiles, inciertas y complejas a las que se enfrentan, pues son justamente esos desafíos los que permiten ejercitar las condiciones humanas, no solo del pensamiento, sino también de la acción para resolverlas. Y a través de la elaboración de potenciales hipótesis de solución sometidas a un proceso de experimentación para comprobarlas, contrastarlas, aprender y obtener finalmente conclusiones que nos permitan o que permitan dar solución a diversos desafíos. Todo ese proceso complejo, no solo cognitivo, sino de orientación hacia la acción, en la resolución de una realidad problemática u oportunidad, potencia la agudeza en la observación, en la reflexión y en la capacidad de resolución de problemas de los diseñadores. A partir de esta reconfiguración, esta investigación que inicié a partir de recibir el importante insumo del curso de epistemología del diseño, propongo la plataforma de pensamiento y acción CITAD, o por sus siglas en inglés CETAD, que transforma la aproximación a la resolución de problemas o identificación de oportunidades a conformarse en una transdisciplina que reconfigura, modela, experimenta, soluciona, al contener en ella la ciencia, science, la ingeniería, engineering, la tecnología, technology, el arte, art, y el diseño, design. El esquema de Rich Gold expone los conceptos de arte, ciencia, diseño e ingeniería, así como sus diversas interrelaciones en las cuales plantea que en el eje entre arte y diseño se movilizan las mentes, mientras que entre los ejes de ciencia e ingeniería se movilizan las moléculas. En esa misma línea, la combinación entre arte y ciencia serían universales, las cuales son conformadas por conjuntos específicos que establecen patrones para los ejes diseño e ingeniería, y determinan que serían específicas con la finalidad de servir a usuarios y clientes. En su libro, The Plenitude, Gold sostiene que su trabajo fue diseñar la tapa de un sintetizador y lo que ahora se conoce como interfaz de usuario. En ese año, 1971, se conocía como faceplate, o placa frontal, pues muchos de los sintetizadores parecían equipos médicos. En ese proceso,
Gold mezcla campos disciplinares de la ingeniería electrónica, las artes plásticas, al experimentar con la visualización de la placa frontal, la ciencia y, por supuesto, el campo del diseño como integrador de todos los campos mencionados anteriormente en una placa que no solo resulta visualmente amigable, sino que es de fácil entendimiento y comprensión por parte de los usuarios, además de ser modificable según las preferencias del usuario al usar marcadores de colores removibles. Según Burgos, 2009, el arte, la ciencia, la tecnología y el diseño son una relación, pues están más o menos relacionadas y comparten elementos que las hacen similares. El arte contemporáneo ha alcanzado niveles altísimos de adaptación a las tecnologías digitales y a la autorización de computadoras u ordenadores, así como también la ciencia y la tecnología se valen de procesos y técnicas desarrolladas en un principio para ser utilizadas por el área de las artes al momento de comunicar y visualizar sus contenidos y resultados. Un minuto, Oscar. Vale. A partir de esta reconfiguración, el esquema o figura propuesto en pantalla muestra estos 4 ejes que se desplazan en el espacio de forma libre, generando estas tensiones positivas de aprendizaje, los cuales están catalizados por la tecnología como plataforma para potenciar y facilitar el intercambio, la interrelación y, por supuesto, los productos, servicios resultantes de esas interacciones. Gracias. Gracias a vos, Oscar. Muy interesante. Gracias. Avanzamos entonces de Lima, Perú, volvemos a Brasil. Y presentamos ahora a Anavia Pereira de Andrade, Fernanda Enríquez y Laís Akemi Margadona, de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, de Brasil, con su artículo Entre la tecnología y la nostalgia, la fotografía analógica revisitada por el diseño. Adelante. Y bueno, só vou dar gracias a la Universidad de Palermo, también a la Facultad de Diseño y Comunicación, especialmente en la persona de Oscar Echeverría, también a Roberto Céspedes, también Roxana, y es muy bueno estar con amigos acá, porque después de tantos años yo considero una familia este evento que ahora se llama la Semana Internacional de Diseño. Sigue, Laís, por favor. Está lista? Sim, eu apresento então para vocês uma pesquisa que desenvolvemos, professora Fernanda e professora Anabia. É uma pesquisa de caráter teórico-prático que buscou então experimentar os diálogos metodológicos entre 2 linguagens distintas. Então, no caso, a fotografia e o design, especialmente considerando então processos híbridos entre as plataformas analógicas e a plataforma digital. O objetivo final dos experimentos práticos que executamos foi, então, experimentar as possibilidades criativas e metodológicas de união, então, entre o design e a fotografia, o analógico e o digital, criando, assim, produtos híbridos. É também um processo, um projeto de divulgação da fotografia analógica por meio das mídias digitais e do design. Então, essa pesquisa que nós desenvolvemos. Então, inicialmente, observamos em uma pesquisa teórica um movimento de designers, fotógrafos e artistas contemporâneos que têm buscado nas técnicas artesanais, técnicas ditas antigas, um diferencial estético em meio a essa superprodução de imagens digitais que vemos na contemporaneidade. Então, dentro de um contexto de utopia do passado, que é um contexto do Zygmunt Bauman, buscamos, então, conjugar tecnologias e áreas do conhecimento em produtos gráficos e digitais, utilizando, assim, os espaços dos laboratórios de design e fotografia da Unesp, em Bauru, no Brasil. Criamos, então, uma identidade visual para esse projeto, chamado de Save the Film, Salve o Filme. Criamos também fotografias digitais e fotografias analógicas, com experimentos feitos em laboratório químico da Unesp, e também alguns produtos gráficos, buscando explorar, então, a estética retrô, essa estética que busca, então, um apelo nostálgico. Todos esses resultados, então, estão compilados em um relatório, em formato de livro, que, por sinal, está aqui impresso. No caso do design digital, criamos um website na plataforma WordPress, assim como perfis nas mídias sociais
Instagram e Facebook. Então, concluindo, em uma batalha sem vencedores, nós acreditamos que o analógico e o digital podem sim criar diálogos híbridos e colaborativos, com o analógico, então, evocando a nostalgia, os afetos e a memória, e o digital propiciando uma ampla distribuição, uma circulação de conteúdo e informação de uma maneira rápida, massiva e também ubíqua. E para quem quiser, então, ver com mais detalhes os resultados gráficos desses experimentos que criamos, eu vou deixar disponível no chat um link com o memorial do projeto na plataforma de design Behance, para quem quiser ver mais detalhes do que foi criado. E é isso. Muito obrigada, professor Roberto. Muchas gracias a ustedes. Impecable el manejo del tiempo. Te quedó 1 minuto, con lo cual hubo un autor que nos robó 1 minuto y uno que nos lo regaló, con lo cual estamos perfectos. Roxana, ¿qué te parece todo esto? Muy bien, la verdad que me parece que vamos bárbaro con los tiempos. No sé cuánta gente queda por exponer. Ya hemos terminado, con lo cual bueno, tiempo entonces, ahora justamente para debatir. Somos 42 personas, con lo cual, si te parece, Roxana, por ahí... Sí, dime, no he dime. visto demasiados comentarios en el chat, entonces voy a hacer algunas reflexiones que también están vinculadas a lo que escribí, con la conciencia que primero creo que recuperan varias cosas de las que se fueron diciendo aquí, y segundo que, bueno, creo que son polémicas, así que por ahí podemos motivar el debate. Con respecto a lo que se fueron diciendo, creo que son muy amplias, y eso ya lo sabíamos desde que organizamos el escrito, pero era la idea también, abrir el escenario todo lo que se pueda, asuntos de enorme complejidad. Creo que ese podría ser un concepto que atraviesa de alguna manera las presentaciones. Y después hay una serie de elementos por los que han ido circulando con más o menor énfasis las presentaciones, que yo me permito sintetizarlos en un cuadro que voy a compartir, si te parece, Roberto, como parte de mi texto, pero que me da la ocasión también para traer una síntesis a lo que se dijo. Con mucho gusto. Mientras te preparas, yo les propongo a quien quiera participar que levante la mano o que siga agregando sus comentarios en el chat, como para poder entablar un debate. Sí, creo que esa es la idea y también es mi intención de presentar esto, porque como, insisto, creo que tiene cierta polémica, entonces lo voy a presentar, o que puede dar lugar a polémica, lo voy a presentar con la intención de que a ver qué produce y qué cosas les interesa decir. Obviamente que me veo obligada a presentarlo de manera descontextualizada, porque es parte del escrito que introduce el desarrollo del cuaderno, pero no puedo abordar todo lo que está dicho ahí, que es demasiado extenso. Entonces, la cosa va por acá. No sé si se llega a ver bien. Se ve perfecto. Bueno. Ahí, a ver. Estaba bárbaro y dejó de estarlo ahora. Ahí está bien. ¿Está bien ahí? Muy bien. No, porque no entra todo. Tiene que ser un poquitito menos. Pucha. Ahí me parece tampoco. Disculpen porque estaba bien al principio y siempre lo mejor es enemigo de lo bueno, decimos acá, no sé si... Bueno, no, esperen, lo tengo, disculpen, lo había preparado en el PowerPoint y me olvidé que lo tenía en el PowerPoint. Así que voy por el Power, que es más prolijo siempre. Inspirando, digamos, el desarrollo en las propias ideas de Rich Gold, que también se señalaron en las exposiciones, lo que me pregunté y me propuse es ver si podíamos encontrar algunos rasgos característicos de cada uno de estos campos o dominios disciplinares, de la ciencia, el arte, la tecnología, el diseño, que los tematizo todos como parte de la poiesis, como se señaló aquí, por la razón de que tiene que ver con lo creativo, con lo propositivo, con lo productivo del espíritu humano en general, y la praxis, ¿no? Pero lo que podría ser un eje de todos ellos es que
de algún modo en todos los campos encontramos algún elemento de esto poético, creatividad, praxis, y también lo que se advirtió en las exposiciones, cómo unos y otros se reclaman entre sí. Pero me parece que pese a eso, y que nos puede llegar a las tesis, por eso señalé al comienzo como los dos grandes posiciones, las tesis de las porosidades y los desdibujamientos y las borrosidades de frontera, y en el extremo opuesto las tesis de los compartimentos, ¿no? Yo creo que hay una posición intermedia donde podemos reconocer lo específico y al mismo tiempo las demandas de un campo y del otro. Entonces hay una relación de medios y fines también ahí. Cuando tomo elementos de la ciencia o la tecnología, pero estoy trabajando en diseño, estos elementos son medios para mis fines de la actividad de diseño. Si estoy haciendo un trabajo en donde me puede ser útil alguna técnica de estampado o incluso en formas más sofisticadas de tratamientos biológicos y demás, pues no lo hago con el afán de descubrir algo en la biología o transformar el conocimiento científico del campo biológico, sino de servirme de ese saber para optimizar los fines que persigo en mi actividad de diseño. Por lo tanto, se torna relevante averiguar cuáles son los fines específicos de cada uno de estos campos. Y entonces me propuse en primer lugar proponer, me propuse proponer es una redundancia, me propuse postular algunos criterios, y acá es donde viene lo polémico, ¿no? Entonces, lo polémico, ¿por qué? Porque para las tesis de la indiferenciación podría ser demasiado rígida la compartimentación. Yo creo que los fines que persigue la ciencia la ciencia tiene como un fin principal ampliar el conocimiento del mundo social, natural, etcétera, independientemente que lo haga, como se señaló, por ejemplo, se entienda la ciencia más que como lo haga, desde tesis más clásicas al modo positivista, con lo cual serían tesis basadas en una suerte de realismo, donde están los hechos y la ciencia tiene que conocerlos, o tesis más constructivistas según las cuales no hay tales hechos y simplemente los hechos resultan de mis modelos teóricos y los modelos teóricos crean la gravedad independientemente, digamos, no habría gravedad estrictamente hablando antes que Newton la describiera, por decir así. Pero independientemente de ese debate de corte epistemológico, lo que pretendo es un conocimiento operatorio, con lo cual ese conocimiento me permite predecir comportamientos y actuar sobre ellos en función de ese pretendido conocimiento. Y tengo como un ideal regulativo la posibilidad de dar cuenta genuinamente de esas condiciones de experiencia. Insisto, independientemente de las tesis epistemológicas que la sustenten. Y hay un criterio rector que organiza ese tipo de producción, que es la validez de ese conocimiento. Y voy a decir que el conocimiento es válido si se muestra eficaz para predecir el comportamiento del mundo en algún aspecto que sea intersubjetivamente referenciable, que todos entendamos que si yo digo que la ley de gravedad cumple con tales y cuales principios generales, pues puedo dar cuenta de esta o esta otra experiencia para que otros, independientemente de dónde y cuándo, puedan constatarlo. Es decir, que hay una pretensión de validez o hay un criterio rector que es la validez que permite dar cuenta o poner un criterio, valga la redundancia, de si estoy o no aportando un conocimiento de esa naturaleza como lo que pretende la ciencia. Voy un poco más rápido. En el arte, en cambio, el fin de esa producción, el resultado que se persigue es la obra artística, cualquiera sea su alcance, y el ideal regulativo es la significatividad, ¿no? Es que sea significativa, que exprese, que tenga la capacidad de, y acá viene el criterio rector, de producir algún placer estético. Para algunos, caso Gadamer, por ejemplo, y ese asunto de debate también muy actual, el arte también produce conocimiento. Lo que pasa es que lo produce, no se le puede pedir al artista que dé cuenta de una experiencia referenciable, etcétera, porque no es el fin que persigue ni el criterio rector en función del cual valoramos una obra de arte. Resulta apreciable, afecta al gusto,
Eso obviamente lo fijan criterios que no pueden quedar. Lo mismo pasa en ciencia, ¿no? No son definibles de una vez y para siempre, y no son situables como puntualmente aquí o allá. Habría que profundizar en esto, ahora no lo voy a hacer. En la tecnología, el fin es producir un artefacto que esté orientado por el ideal de la utilidad, que resuelva, que tiene que ver con, como criterio rector, la practicidad, que debe resolver problemas prácticos en algún dominio de experiencia. Si no hay un problema a resolver, y ahí muchas veces la tecnología parece estar, después vamos a hablar, no lo voy a profundizar tampoco, lo voy a comentar, las zonas grises yo creo que sí las hay, pero es fácil distinguir, acá hay una zona de frontera próxima que es la ciencia, y la tecnología y la ingeniería, ¿no? Si es una y la misma cosa la tecnología y la ingeniería. Ocurre que la ingeniería está al servicio de la tecnología, pero no es la misma cosa. Para instrumentalizar una tecnología se requieren definiciones ingenieriles, por decir así. Mientras que en el diseño, el ideal regulativo es la comunicabilidad, ¿no? Ahí hay una cita, no me acuerdo si el propio Rich Gold o alguno de estos otros referentes que cito en el trabajo, que cuando el diseñador tiene su producto, el artista muestra su obra y no pregunta, se entiende, se comprende, ¿no? En cambio, el diseñador produce su objeto, su mensaje, etcétera, y lo que pretende es la comprensión, es decir, que pueda ser, que se logre, que sea admisible el mensaje, que el otro lo admita como tal, porque lo que busca, en definitiva, es también inducir conductas. El diseñador induce conductas, promueve conductas, las entiende para orientarlas también. Entonces hay distintos ideales regulativos, distintos fines que se persiguen y distintos principios rectores con los cuales se valora los productos y los resultados de cada uno de estos campos. Esta es mi tesis, esto es lo que defiendo en el trabajo, bastante más ampliamente que lo que estoy señalando acá, con distintos ejemplos, planteando también las zonas de frontera y los solapamientos que en algunos casos se pueden ubicar fácilmente, el ejemplo del arte conceptual, el ejemplo de la ilustración, el ilustrador en una frontera más difusa entre el arte y el diseño, el arte conceptual entre ciencia, arte, epistemología y filosofía, si se quiere, la robótica como campos donde estas regiones encuentran demandas de los distintos campos, etc. Pero bueno, esto es lo que quería también. Me parece que algunas cosas que se han dicho, no todas, me sirvo para desarrollar estas ideas de una cita de Hölderlin, que ha sido muy difundida por Heidegger, que es un poema de Hölderlin que dice: poéticamente habita el hombre la tierra, el hombre, el ser humano, ¿no? Genéricamente hablando. De modo que la poiesis como el rasgo distintivo de la vida humana. Y allí donde no hay poiesis, según Hölderlin, no habría lo estrictamente humano. ¿Y qué quiere decir ese habitar poético? Creo que todos estos campos de alguna manera los convocan, y que incluso nos dejan una clave para comprender lo que es la enajenación humana, que allí donde no hay algo de poiesis, entonces me parece que incluso tiene una dimensión ética todo esto, preguntarnos si nuestra profesión, nuestra práctica, contribuye a la poiesis y en qué medida a la desenajenación o al contrario a la mayor enajenación. Bueno, ahí no sé si integra todo lo que se dijo, yo no pretendo eso, pero la cuestión de los campos propios, los enfoques, el problema de la jerarquía, si hay una jerarquía, si la ciencia es más o menos, etcétera, que otras disciplinas, de alguna manera creo que una mirada por este lado. Lo comunicacional, incluso, como se decía recién en relación a la vestimenta y al diseño como denuncia y como recurso político, hace parte de lo comunicacional en un sentido amplio. Se puede usar lo comunicacional para la publicidad o para la denuncia política o la orientación de conductas como la señalética, etcétera, etcétera. En fin, no sé, ahí Roberto, me estoy pasando de la raya. No, yo estoy levantando la mano para mostrar la manera de participar. Como somos tantos, es conveniente hacerlo así. Levantamos la mano y participamos. Y si me permitís, voy a comentar algo en base a lo que dijiste que me pareció realmente sintetizador y iluminador.
¿Podés presentarnos nuevamente la pantalla de los 4 trabajos con sus objetivos? Muy bien. Se me ocurre, en base a esto, primero que coincide con alguno de los autores que hoy mencionó los criterios, ¿no? Entonces se hablaba de que había que respetar de cada uno de los temas, no me acuerdo si era exactamente arte y diseño, en realidad, los criterios propios de la disciplina, eso me parece una de las cosas destacables de lo que mencionaste. Pero también es cierto que de alguna manera la posmodernidad invadió cada uno de estos campos, relativizando lo que planteas como criterio. Inclusive vos lo habías previsto, referido a la ciencia, todo el tema de, bueno, de las evidencias, las evidencias que se construyen, lo mencionaste, que eso como que relativiza el concepto del criterio para la ciencia. Lo mismo que en el arte sucedió a partir de determinado momento, el famoso tema del placer estético y la belleza, que se vio cuestionado. Si por ahí se me ocurre alguna obra como, por ejemplo, Urano y sus hijos, de Goya, que es ese personaje comiéndose el brazo de sus hijos y todo ese mensaje que de placer estético tiene poco, ¿no? Que tiene mucho de comunicacional también, pero empieza a enrarecerse el tema del placer estético en términos reales, por eso aquello del arte ha muerto y todas estas cuestiones, con lo cual también se enrarece, ¿no es cierto? Después la tecnología y el diseño, que yo diría que como términos y como disciplinas y como conceptos son más noveles, hay que aceptarlo. Se habla de arte y se habla de ciencia de siglos, mientras que la tecnología y el diseño parecerían más nuevos. También se ve la practicidad en la tecnología como limitante a mi criterio, porque la tecnología invadió nuestra vida, invadió la cultura, invadió Perdón, la sociedad. ahí me equivoqué y puse tecnología, era ingeniería. Ingeniería. Ah, ahora me gusta más, porque como Sí, buen, sí. como buen No, ex porque ingeniero, tecnología queda asociado a ciencia, y si quedó tecnología en el texto está mal, porque era ingeniería como lo pide Gold. lo revisamos. Bueno, Pero todo lo demás tenés razón, comparto plenamente de todo. bien. Y en Ahora cuanto te doy mi argumento. Sí, tal cual. Estamos para pelearnos, Roxana, como siempre. Sí, y aparte yo sabía que esto es polémico porque hablar de verdad en ciencia, incluso para muchas tesis epistemológicas contemporáneas, no hay tal cosa, pero al formularlo como ideales regulativos, yo creo que fíjate que ahí digo, mostrar cualquier criterio lo relativiza bastante porque dicen, entendemos que voy a admitir como verdadero un conocimiento siempre y cuando, según el criterio rector, por eso los pongo asociado al criterio rector. Por supuesto. Mostrarse eficaz en el marco de una experiencia intersubjetivamente referenciable. Con eso no estoy diciendo objetiva, sino intersubjetivamente referenciable. Esto es Kant a su manera, pero a su manera, por supuesto. Pero ¿por qué digo intersubjetivamente referenciable? Porque yo tengo que poder mostrar, es decir, lo que estamos todos ahora preguntándonos, ¿sirven las vacunas? Bueno, a ver, dame evidencia. Para algunos esto no es evidencia todavía, pero intersubjetivamente referenciable. Puedo dar este y este elemento a favor de que digo que sí, que es verdad que sirven, que me tenés que creer porque esto y esto son elementos que te ponen frente a los ojos que funciona la cosa, ¿viste? Entonces, validez quiere decir eso. Y lo admito como verdadero, claro, ¿podría ser refutada esa verdad? Sí, la refutabilidad es el criterio famoso popperiano. No quería ir por ahí porque me parece que que estoy planteando incluso lo pone en diálogo, le da más proximidad con las tesis constructivistas, si se quiere. No es exactamente lo mismo, pero lo pone en proximidad. En la parte del arte, fíjate que no usé la palabra belleza en ningún momento. Afectar lo sensible. En la obra artística puede haber, fíjate que también sostendría, y en el texto está escrito así, que todos estos elementos los encontramos en los otros. Es decir, yo puedo encontrar utilidad en la ciencia y de alguna manera sí empiezan a ser más extraños, ¿no? Creo que tienen su especificidad en cada uno de estos dominios.
Seguro que sí, entonces, pero tal vez... la obra de arte que sea significativa, aún Bueno, la horroroso, lo monstruoso, esto que comentaba Eduardo, la monstruosidad, produce, afecta lo sensible, es del orden de lo estético en esta acepción más clásica y más amplia, si se quiere. Entonces, yo no voy a hacer una refutación por vía de la contrastación popperiana si este elemento es o no es monstruoso, o es o no, pero cobra significatividad. Lo que ocurre es que así como el que diseña puede preguntarse, ¿se entiende la función de este artefacto cuando el sujeto, digamos, lo comunicacional ahí siempre es enunciativo también, el objeto porta al sujeto en el diseño, me refiero, ¿no? Pero se supone que el que diseña tiene que estar preocupado, preocupada por la eficacia, en este caso comunicacional, que haya algo de lo admisible. Todo lo que estudian las tesis de la Affordance o del principio maya, etcétera, que tienen que ver con estos elementos que a mi juicio como de fondo tienen la cuestión de la enunciación del objeto y del artefacto, del producto, que es comunicativo, comunicación y enunciación no son la misma cosa, ese asunto, pero están vinculados, pueden vincularse. Entonces, si se pregunta el diseñador o la diseñadora si su objeto es comprensible en el sentido de que es admisible la intención que propone comunicacional. Hay un contrato comunicacional en el objeto que se espera sea inteligible. En cambio, el artista no va por ese camino, ¿no? E incluso puede ser necesaria la historia para decantar la obra que efectivamente adviene al estatuto de obra artística, porque es eco de su tiempo, ¿no? Y porque está siendo portavoz, un emergente, entonces se mueve desde otro lugar. Ahora, que el diseño se sirva de elementos estéticos, de recursos del arte, de elementos de la ciencia, sí, pero no es su fin, ni su ideal, ni su criterio rector. Clarísimo. Sin embargo, ahí permitime dos cositas, Roxana, si te parece. Por un lado, te seguí en esta, bueno, cierre de lo que yo cuestionaba, pero sigo teniendo un question mark con el tema de placer estético. Yo me permitiría cambiarlo por experiencia estética, porque la experiencia puede ser más amplia que el mismo placer, ¿no es cierto? Sí, y por otra parte, en el diseño hay como una suerte de, bueno, el diseño es el menos conocido de estas disciplinas, con lo cual, bueno, para eso estamos en el doctorado en diseño tratando de explorarla y encontrar sus límites epistemológicos, y estamos justamente explorando los bordes. Pero digo, hay toda una corriente en el diseño donde el diseñador, quien produce diseño, deja de ser el profesional. Cosa que eso también hay algo vinculado al arte. ¿Por qué? Porque el usuario, diríamos hoy, participa del diseño desde la aparición de la tan mentada experiencia de usuario, inclusive hoy en día hasta mimetizada con que el propio objeto de diseño tiene su propia inteligencia, la inteligencia artificial, por la cual, siguiendo las decisiones del usuario, va reconfigurando el objeto de diseño, por ejemplo, en fundamentalmente en lo digital y en lo... Estoy de acuerdo, me parece que es así, pero que yo transfiera a una inteligencia artificial mi propia inteligencia, digamos, que transfiera a otro mediador, no altera los fines que persigue. La usabilidad está vinculada a comunicabilidad y el usuario interviene en eso. Por ejemplo, lo que hace Gustavo, ¿no? Bueno, a ver, pensemos entre todos cuál sería la marca que me representa. Bueno, porque quiero verme ahí. Hay elementos estéticos, por supuesto. Las ciencias sociales son condición para poder orientar eso. Si lo hiciera un aparato inteligente, independiente, artificial, no importa. Lo importante es captar el sentido latente, ¿no? Cuando se hace el análisis de tendencia, el sentido latente que en una cultura, en una comunidad, podría vehiculizarse y sintetizarse en este producto, para que después sea admisible como tal, para que después yo me identifique con él o para que la conducta que me induzca la pueda reconocer. Y voy a decir que el objeto tiene, que como se dice en la arquitectura también, ¿no? que hay, como dicen, patologías, como que
¿cómo puede haber patologías? Solo puede haber patologías si hay un deber ser esperable, aunque esto suene raro. Es decir, el objeto tiene patologías en función de lo que es deseable, saludable que sea. ¿Y cuándo tiene patología? Cuando no funciona en alguno de estos aspectos, ¿no? Cuando no lo entienden. Por ejemplo, cuando hacen un producto y dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Por dónde se agarra esto? ¿Para qué hago con esto? ¿Cuál es el contrato comunicacional al que me convoca? Hay un límite, por eso el umbral maya me parece también un ejemplo, no sé si lo manejan, y si yo estoy muy fuera de foco, yo no vengo del diseño, entre paréntesis, pero me parece interesante. ¿Cuál es el umbral tolerable donde todavía sigue siendo comprensible de qué va la cosa? Eso no se lo pregunta Miró, qué sé yo, ¿qué va a decir? A ver, ¿me entienden? No, eso es problema de clarísimo. ustedes si no me entienden. Clarísimo. No es mi problema. Al diseñador y a la diseñadora sí le preocupa eso. Roxana, está Gustavo Stecher queriendo comentar. Bueno, me sorprende que no haya mucho debate, porque lo que digo puede ser totalmente... Gustavo, adelante. No, me parecía muy interesante, especialmente si querés seguir compartiendo el cuadro, lo que planteas al final como lo que se busca en cada una de las disciplinas. En realidad, casi te diría que hoy día el diseño precisa de todos los criterios rectores que figuran aquí. O sea, uno de los principales puntos en el diseño es la validación, que es lo que hablabas recién en los proyectos de identidad. O sea, si no existe validación, no existe un diseño que funcione como tal. Lo mismo, bueno, el placer estético lo podemos discutir un poco, pero la practicidad y la validación es fundamental en cualquier proyecto de diseño. Por eso era tan interesante esto que planteábamos de cómo permean lo que pasa en los bordes de las integraciones disciplinares. En el diseño social hoy no existe ni se plantea la posibilidad de que no haya una integración obviamente con las ciencias sociales y con el trabajo de campo y con la validación y con la evaluación de los trabajos. Gustavo, lo que pasa, Gustavo, que cuando vos haces tu asunto, a ver, lo pongo en consideración, justamente tu tema es bien desafiante para esto, pero cuando el cientista social investiga, pongamos ejemplos clásicos, ¿no? ¿Qué sé yo? Durkheim, investigando el suicidio. Bueno, le importa ver qué pasa con la sociedad con este y este otro asunto, y incluso él desarrolla una teoría sociológica y ampliar las categorías para la investigación social, la comprensión de los móviles, los principios regulativos de las sociedades. Me guste o no me guste este sociólogo, aquel otro, hacen esto como cientistas sociales. Pero el que lo hace con los fines del diseño, ese conocimiento no está en la perspectiva de impactar en el cuerpo teórico de la sociología. Lo que se pregunta es, lo que la sociología me aporta, lo que el método de investigación social me permite conocer, ¿cómo lo uso para sacar el conocimiento que necesito a la hora de concretar el objeto de diseño que tengo entre manos, o el mensaje, lo que sea? Entonces, para mí es un medio, para mis fines. Para el investigador social no. Para el investigador social ese conocimiento, ese fin de producir un conocimiento disciplinar es todo el asunto. Y lo que tiene que mostrar es que ese conocimiento que trae, y si verdaderamente es un conocimiento nuevo, novedoso, etcétera, se muestra eficaz para predecir determinado tipo de fenómenos o comportamientos de la vida social. Ahora, claro, vos cuando haces tu mensaje, tu síntesis, digamos, por ejemplo, con estas marcas de identidad, etcétera, de algún modo lo validás, porque decís, bueno, finalmente la gente lo admite o no, se identifica o no, se reconoce o no. ¿Cuántos finalmente sienten que cuando ven esto piensan en Bariloche o en Argentina o en lo que sea? Bueno, pero ahí es lo mismo que cuando digo, cuando ven esta manija, ¿saben cómo usarla para abrir la puerta? ¿O es demasiado sofisticada y nadie la entiende? Si Entonces, te parece, Roxana, allí habría que contarle a la gente que por ahí no sabe de qué se ocupa Gustavo, ¿no? Con esto de las marcas de identidad de los distintos lugares. Por ejemplo, vos hablás de Bariloche. Bueno, los que tenemos claro que en algún momento Gustavo hizo o trabajó la marca de identidad de Bariloche, bueno, entendemos de qué estamos hablando, pero por ahí contarle un poco. ¿Querés vos, Gustavo, contar un poquito? Sí, gracias. Sí, lo que
el tema principal con el que trabajamos es con el desarrollo identitario, de regiones, para llamarlo. O sea, la construcción colaborativa de las identidades regionales, que en realidad no es más ni menos que una traducción de lo que es, del acervo cultural o del inconsciente colectivo, de los valores culturales que tiene una sociedad, traducidas a un lenguaje gráfico, que es así de complejo y así de simple como suena, es de complejo la construcción. Lo que planteamos es que nosotros hacemos una traducción, no construimos la identidad. Lo que construimos es la identidad gráfica. Y esa identidad gráfica solamente es válida si representa los valores y los elementos que definen la identidad de la comunidad o de los habitantes de esta región. Entonces, es Pero muy vos complejo. fíjate, Gustavo, que si yo diseño cualquier tipo de objeto que sea, está tácitamente lo mismo. Lo que pasa es que totalmente. En tu caso es totalmente, digamos, vos desarrollás casi una investigación previa social y después validás si esto funciona o no funciona. Pero esto lo tenemos aplicado a toda la disciplina. Pero cuando yo digo funciona o no funciona, no es lo mismo que hace la ciencia. La ciencia no dice funciona o no funciona. Estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando estoy diseñando algo vinculado a la percepción humana, lo sepa o no, quizás en algunos casos necesito conocer un poco más de óptica, de principios gestal, de la gestal vinculada a las leyes de percepción, etcétera, todo lo que estudia quién va a operar con ellas. Pero no hace psicología cognitiva necesariamente. Se sirve de lo que le aporta esa psicología y de los métodos para conocer y de las leyes que están descritas sobre la percepción humana, para intervenir sobre ellas y generar, qué sé yo, hasta ilusiones ópticas, si quiero. Sí, en este caso es exactamente igual. O sea, nosotros tomamos de las pero eso es una diferencia muy grande con los fines que persigue la ciencia. Claro, es que yo lo tomo totalmente. Clarísimo. Pero perdón, me gustaría saber qué opinan. Por ejemplo, no puedo creer que Ana Cravino esté callada. Todos los brasileños yo tampoco, tienen que decir algo, así que levanten la mano. Bueno, ¿o es muy vulgar, muy trivial o no? Ya me llaman, a ver, yo tengo, primero acá tengo a Jorge, que Jorge quiere polemizar, pero esto es para charlar con un café mediante en un mundo presencial. Y aparte para mí sería un lujo con Ana y Jorge. Porque primero creo que falta una columna que es la columna de la técnica. Segundo, la tecnología yo no la asocio con ciencia. Por ejemplo, medicina es una tecnología y biología es una ciencia. Y no es solamente ciencia aplicada, porque un bypass es tecnológico, ¿sí? Y estamos en un mundo cada vez más híbrido de borrosidad. O sea, estas columnas deberían ser casi líneas de punto, ¿no? Y si yo pienso en el caso de arquitectura, la Unión Internacional de Arquitectos la define como una disciplina multidisciplinar. Y esto viene de Vitruvio. Vitruvio cuando plantea utilitas, venustas, ¿sí? Y firmitas, está dando estas dimensiones. O sea, firmitas, nosotros cuando estudiamos con Roberto Céspedes y rendimos estructuras 2, terminaba los cálculos de estructuras con una palabra que era verifica o no verifica la viga, ¿sí? Pero en realidad, yo también. La noción de verificación es una noción científica tecnológica, porque implica una cuestión de diseño. Yo decido que la viga va a ser rectangular y no que va a ser cuadrada por una cuestión formal, y luego la verifico en los aspectos científicos, pero no puedo desprender una cosa de otra. No usé verificar, no usé la palabra verificar. No, pero digo que hay una hibridez. Yo planteé en mi tesis doctoral que en el área de las disciplinas técnicas hay materias científicas, matemática, por ejemplo, o física, hay materias tecnológicas como estructuras o instalaciones que toman criterios científicos, pero hay otros criterios que no son necesariamente científicos, sino que son valores a la hora de decidir. O sea, desde el punto de vista tecnológico, la mejor columna es la cuadrada, pero, porque no hay excentricidad, pero a la hora de diseño, yo puedo decidir que la columna la hago redonda, circule en forma de L o como se me ocurra. Y hay otras materias que son técnicas, como las construcciones, que se basan en unas reglas del arte muchas veces. ¿Cómo conviene hacer una cimbra
de madera. Bueno, lo tradicional es hacerla de esta manera, pero se podría hacer otra. Yo planteo este universo híbrido. En el campo de la morfología, que es una materia de diseño, es científica porque tiene una base geométrica, una base fenomenológica y una base de la psicología de la Gestalt. A ver, pero Ana, si vos haces mal las estructuras de un edificio, se te caen. O sea que queda claro que es verificable en ese sentido. Estuvo mal. Lo mismo que si hago una marca país que nadie entiende y nadie se identifica, no funcionó. No funcionó. Pero nunca le dieron el premio Nobel de Física a un arquitecto, porque no está en sus objetivos desarrollar teoría en física. Se sirve de lo que sabe de las leyes físicas para orientar sus decisiones en arquitectura. Está bien. A mí me interesa en ese conocimiento para orientar la actividad concreta. Está bien, pero por ejemplo, doy un tema muy específico. El baño. El baño, tomemos el baño. El baño es una invención. El baño como habitación. Es una invención, ¿sí? El sanitario. Es una invención que está ligada a cuestiones técnicas, cuestiones científicas y cuestiones de diseño. Y prácticas, porque había baños antes de que, de alguna manera, los seres humanos resolvían ese asunto fisiológico antes de que existiera la arquitectura. Pero no puedo dejar de lado ningún aspecto, porque no puedo, incluso la belleza, ¿no? No puedo dejar de lado el valor estético, no puedo dejar de lado una dimensión porque no serviría si no cumple con todas estas dimensiones. O sea, Vitruvio... Solo digo que estoy de acuerdo. Y es más, yo te digo que lo estético está en la ciencia, de la idea de que una buena hipótesis, un buen modelo, más que una hipótesis, un buen modelo científico. Sí, hay matemáticos hablan de belleza de fórmulas. Si leen mi texto van a ver que buena parte del texto consiste en decir cómo está lo estético en el arte, en la ciencia, cómo está la ciencia en el arte, cómo está la ciencia en la ingeniería. Por ejemplo, el acelerador de hadrones, ese que está ahora tan sonado, etcétera, es un trabajo científico, pero se sirve de lo ingenieril para poner a prueba una hipótesis científica. Entonces, lo ingenieril, que de ahí debería decir ingenieril y no tecnología, lo ingenieril es un medio, porque necesito resolver la manera de instrumentalizar ese principio. Ahora, una central nuclear es una obra de ingeniería, no de ciencia, porque aplica la ciencia. Entonces, ese acelerador de hadrones toma la ingeniería como medio para los fines, que es ver qué pasa con la materia bajo determinadas condiciones. Bueno, pero es la discusión entre... Lo inverso es la central nuclear, que no está al servicio de descubrir nada, sino de lo que ya se sabe en función de la cuántica o la física o lo que sea. Transforma la energía. Cómo genero la energía. Entonces, eminentemente es ingenieril el fin, el principio rector. Pero hay sirva de lo otro, hay por puntos eso hablo de la relación medios y fines, ¿no? Hay puntos de borrosidad, por ejemplo. Un Leonardo da Vinci fue 100 años antes que un Galileo. Pero sin estos inventos, que algunos eran casi juguetes, porque en realidad el telescopio empezó casi como un juguete, no hubiera habido desarrollo científico. O sea, hay este tema de la contaminación permanente. Las universidades surgen como modelo que copia no el convento, sino el taller catedralicio. O sea, alumnos en busca de un docente. Y el modelo de enseñanza es más el taller catedralicio que el convento. O sea, estamos en situaciones históricamente muy imbrincadas. El diálogo muy fuerte entre el Bauhaus y el Círculo de Viena, donde Neurath y Carnap iban a hablar sobre el espacio y hablaban de teoría física del espacio, eran interpretadas como teoría funcional, formal, estética del espacio. O sea, digamos, creo que las columnas son mucho más líneas de puntos que columnas tajantes. Y Gustavo quiere hablar, pero le dejo a Jorge porque Jorge me está acá empujando para hablar. Sí, sí. No, nada, intentaré ser breve, digamos, no sé, aparezco ahí. Coincido con Roxana en mi admiración por Heidegger y por mi amigo Hölderlin, el poeta, que dice que el humano habita poéticamente la tierra, en tanto su existir es un consistir con la lógica profunda y plena que rige el estar del ser.
Una lógica tiene que ver con entender la profunda coherencia entre las partes y el todo, y eso hace o determina su vida auténtica. Y su vida auténtica evita la caída es el más de lo mismo, la monotonía, el vivir trivial. Para vivir auténticamente, entonces el hombre tiene que tener un mandato ético-estético, dice el amigo Heidegger con el amigo Hölderlin, y entonces alegremente el trabajo o el mandato ético-estético de los diseñadores consiste precisamente en poetizar al mundo. Y poetizar al mundo es una boludez total, hablando en términos semióticos, porque consiste en hacer operaciones retóricas sobre un lenguaje, pura y simplemente. Primero hay que elegir un lenguaje más o menos articulado, diría mi amigo Norbert Schulz, y después hay que saber cómo hacer para producir procesos de metaforización sobre la forma que de alguna manera produzcan primero un estímulo, una experiencia estética, y después, en el sentido de Aristóteles, una revelación poética. Por eso creo que en el cuadro de la amiga Roxana falta el tema de que el arte no es una cosa que se dedica a producir experiencia estética, sino que la experiencia estética es la plataforma necesaria para la revelación poética, es decir, para la revelación y construcción del nuevo mundo. Y ese es el trabajo de los diseñadores. El trabajo de los diseñadores verdaderamente comprometidos es renovar y transformar al mundo a partir de la revelación poética, a partir de la experiencia estética, que tiene que ver con las operaciones retóricas sobre un lenguaje. Y eso es casi todo, amigos. ¿Y qué pasa con la tecnología? La tecnología no produce artefactos, eso lo produce el diseño. Los tecnologías lo que produce son lógicas de configuración, lógicas de reorganización, y ahí es donde yo creo que ella, con cariño lo digo, se equivoca en el esquema, porque la tecnología está en otro lugar. O sea, la tecnología, como la ingeniería, y ella advirtió que la tecnología en realidad es una palabra equivocada, sino la ingeniería, lo que hace es producir o reflexionar sobre procesos. ¿Y qué es un diseñador? Un diseñador, un arquitecto, es algo más que un artista, está sobre los artistas, es alguien que resuelve el problema profundo del ser y del hacerse, diría Heidegger con Hölderlin. Y entonces mi querido amigo el diseñador y el artista están por arriba de todos los artistas y están por arriba de lo que dice Joan Costa, que dice que el diseño no tiene nada que ver con el arte. Joan Costa es un señor que hay que prohibirle la palabra y dejarlo diseñar, que es lo único que sabe hacer. Porque cuando yo ahí lo cito. Me parece que estamos sobre la hora, ¿no, Roberto? Sí, por eso dos cositas quiero decir. Quería hablar Gustavo, no sé. Gustavo, querías agregar algo, pero también tenemos algunas participaciones. ¿Cuál es? Por ejemplo, piden el premio Nobel para los diseñadores, entre otras cosas. Sí, los vamos a inventar nosotros y va a ser de lo mejor, clarísimo. Dale de UP. Dice, claro, sí, con la UP. Vamos, Oscar Más dice, depende de las perspectivas de las disciplinas que sirven de otras, incluyendo métodos, metodológicos, conocimientos, metodologías, conocimientos, teorías. Y la doctora Paiva, que está presente con nosotros, un privilegio y muy agradecido que esté con nosotros, Verónica dice, está de acuerdo, y que en parte dice que tienen razón tanto ambas, como Ana como Roxana, esto de un ratito atrás. Emilia Otañez dice que exijamos el premio Nobel para diseño, que era lo que comentaban recién, y Verónica agrega, pero recuerdo que Pasteur llegó a sus teorías por experiencia porque se le avinagraba el vino. Fíjense, nada peor que se te avinagre el vino. Y parecían gérmenes en otras verduras, pero él no podía explicarlas. Así rebota la teoría de la generación espontánea. También tenemos a, entiendo que es Joana Beatriz, que dice totalmente de acuerdo con Jorge, antes o después que se enojara, no sé. Oscar Más dice que la escritura fue una tecnología en su época y por tanto es habilitadora, y el Nobel de Diseñadores para los artistas es una moción de todos. Te dejo, Roxana, si quisieras, estos 2 minutos más no tenemos porque nos van a sacar del aire, porque esto se transformó realmente, como decíamos recién, en un programa de televisión de polémica. Polémica en el bar. A ver, yo comencé diciendo que las tesis son, si las extremamos hay dos posiciones. Todo tiene que ver con todo, entonces no tiene sentido ni siquiera plantear el debate. Todo está en todo, más o menos terminamos en las tesis de la indisciplina, o si hay un esfuerzo de discutir las fronteras y si tiene caso hacerlo. En mi texto discuto las fronteras y planteo las hibridizaciones también,
ahora mostré la frontera, sabía que era lo polémico. Hay regiones, me parecen, más polémicas que otras. Bueno, si los diseñadores están por sobre todos los demás, incluidos los artistas, es algo que yo no puedo juzgar ni valorar. Pero bueno, es un intento de poner en debate esa cuestión, sin quitarle la especificidad a ninguna de esos campos, al menos este cuadro que acabo de presentar. Y insisto, estoy de acuerdo con muchos de los comentarios y las críticas que se han hecho, de modo que me sirven para seguir pensando, seguiré pensando. Mi posición de base es que tiene sentido dar cuenta de las diferencias porque las praxis humanas están diferenciadas. En mi texto, lo poético, en el sentido de Hölderlin, atraviesa todos estos campos, en el sentido que los sujetos humanos somos incluso seres de proyecto en todo orden. Una hipótesis científica es imaginar un mundo posible y ver si ese mundo posible que yo estoy imaginando, mi relación con ese mundo y mis representaciones se corresponden en alguna manera y permiten redefinir los términos de una experiencia en función de ese modelo. También creo que los modelos y las praxis remiten a la vida social en sentido profundo y complejo, que nuestro horizonte último siempre es el entorno y la época que nos toca, en cualquiera de estos campos. O sea que hay comunes denominadores muy profundos. El primero de ellos no se lo atribuiría exclusivamente a la ciencia, al arte y al diseño como lo poético, creo que está en todos los campos. Pero también apuesto y creo necesariamente ubicar en qué aspectos se diferencian cada uno de ellos. Creo que me llevo cosas para seguir pensando. Eso lo agradezco al debate y ojalá les sea así a todos y todas las que participaron, porque bueno, cada uno está mirando de su especificidad, de lo que piensa y de su práctica también profesional. De alguna manera también soy un poco ajena a este territorio. Creo que todos nos quedamos pensando, Roxana, así que muy agradecido a vos con la dirección de este trabajo. Invitamos a todos a leer el trabajo, porque una cosa es presentarlo y otra cosa es leerlo realmente. Es el cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación número 139. Tienen el link ahí, pero si no es muy fácil encontrarlo en Google, donde está todo el conocimiento, toda la ciencia, todo el arte y toda la tecnología. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Que hay que corregir. Y la ingeniería también. Adiós, sí. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós.